2021 hicimos el Virtual Refractive Summit, un summit virtual de la cirugía refractiva, y el doctor John Canelopoulos, conocido por todos, nos decía que ya no estamos buscando más el 2020, sino la mejor capacidad visual, la mejor visión posible para cada uno de nuestros pacientes. Y creo que como cirujanos refractivos, para eso vamos. Detectamos que hay tres pilares básicos que hoy condicionan bastante la cirugía refractiva. Uno, el estilo de vida de nuestros pacientes. Hoy con la pandemia, el barbijo, y los pacientes ya están cansados de usar gafas, de que se le empañen. Bueno, ha cambiado bastante en el último tiempo. Luego, son pacientes muy informados. Dr. Google a veces juega a favor o en contra, ¿no? Pero sí tenemos que saber que nos enfrentamos de alguna manera a pacientes que vienen con muy buena información y que ya plantean situaciones, exigen. Como cirujanos tenemos que estar pendientes de eso. Y después son exigentes. Pongo ahí la imagen del águila porque quieren ver hasta la última paloma en el último poste y a lo mejor es imposible, pero ellos creen que hoy la tecnología les puede... Exacto. Todo el tiempo comparando y no veo bien, y en realidad tiene una visión espectacular y bueno, se olvidan rápido de cómo veían antes, ¿no? Entonces eso nos hace un poco cirujanos de alta performance y nos hace sentir a veces así, como este deportista, estamos pendiendo de un hilo. Pero si mostramos un poco los números, porque muchas veces yo he escuchado, bueno, ya la cirugía refractiva no tiene futuro, hagan otra especialidad porque ya se operó todo el mundo. Pero si vamos a ver los números alrededor de procedimientos, vemos que China, por una cuestión también de población, tiene casi el 25% de los procedimientos globales. Estados Unidos está un poquito por debajo del 20%. Y nuestro continente, LATAM, menos del 10%. Si vemos el pool, hicimos un filtro de edad y de nivel socioeconómico en los pacientes candidatos y hacemos un pool de los ojos, no de los pacientes, que podrían ser candidatos a cirugía refractiva. Estados Unidos tiene aproximadamente 132 millones de ojos candidatos a cirugía. Y solo se operan menos de 800.000 al año. En Europa del Este pasa más o menos lo mismo, 60 millones de ojos candidatos y se operan menos de 600.000. Esto da una tasa de penetrancia menor al 5%. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué menos del 5% de los pacientes que se podrían operar se están operando? Bueno, y esa es la gran pregunta. En este Virtual Refractive Summit también lo tuvimos al profesor Wan Zheng, que es el jefe de cirugía refractiva de la cadena Aier, entre otras cosas dueños de Baveria, la cadena de clínicas, y nos presentó este Big Data de cirugías de miopía, 1 millón de ojos operados en 3 años nada más, en las más de 200 clínicas solo de China. Y ahí nos mostraba un poco los números estos. Él se planteaba, o se hacía la misma pregunta, ¿por qué China tiene una penetrancia del 0,5 y otros países llegan a 2,9 o 2,0 cada 1000 habitantes? ¿Por qué Canadá o Corea del Sur opera tanto, China menos y Estados Unidos? Un poco planteándose lo que hablábamos recién. Por una cuestión meramente informativa, porque me parece muy interesante este trabajo de 1 millón de ojos, repito, el LASIK sigue siendo el procedimiento por elección, más del 51%, aumentó muchísimo la tasa de SMILE, llegando casi al 32%, y ICL se mantiene en la tercera posición, muy lejos de los procedimientos de superficie, al menos en China. Bueno, ¿hacia dónde va el mercado? La gran pregunta. ¿Qué nos depara un poco el destino a nosotros como cirujanos refractivos? Después del 2008 que hubo que se rompió esa burbuja económica en los Estados Unidos, en donde los procedimientos descendieron abruptamente, empezó a haber un aumento progresivo de los procedimientos de cirugía refractiva, pero llegó la pandemia y vean, de nuevo, volvió a caer y el pronóstico fue muy lejos de lo esperado. Y ahora estamos de vuelta, subiendo o teniendo ese rebote que se dio allá por 2009 después de la crisis. Si comparamos los números en millones de dólares y los procedimientos, se va a pasar de 3,6 millones a 5,8 millones para 2026. O sea, va a aumentar muchísimo. Y el negocio global de la cirugía refractiva, con un aumento del 7,1% anual, va a llegar a 12 billones de dólares. ¿Sí? Eso es para 2026. Hoy, o el año pasado, estaba en 8,5 billones de dólares. Fíjense cómo va a aumentar. De hecho, MarketScope, que es la empresa que generalmente hace estos informes, habla de que los fabricantes van a ver crecer su negocio de 1,6 billones a 2,3 billones también ese mismo periodo de tiempo.
con una tasa un poquito más alta del 7.7. Bueno, el impacto del COVID, realmente lo que les decía, generó esa baja en los procedimientos como allá en el 2008, pero hoy estamos viendo ese rebote por diferentes razones. Estilos de vida, salud, factores financieros. Se sabe que la mayoría, como les voy a mostrar más adelante, de los pacientes son estudiantes que usaban mucho su dinero o sus ahorros para viajar. Al estar 2 meses encerrados, mucho de ese dinero quedó y lo tomaron para operarse. Y esto nos ha pasado a muchos cirujanos cuando hablamos. De hecho, el Refractive Surgery Council informó que en el primer cuarto de este año aumentó 5.3% el número de procedimientos. ¿Sí? Se han hecho 200.000 procedimientos, un 5% más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Entonces, todo parece que viene viento en popa, como decimos. China va a ser el mercado que más va a crecer, se va a ir a una tasa de casi el 15% anual, duplicando la tasa global de procedimientos. Realmente lo de China es muy impresionante. La presbicia, la niña bonita, el mercado que todo el mundo quiere tomar. Ahora con la aceptación de la gota de Allergan por la FDA, se calcula que si solo el 1% del mercado de los pacientes de presbicia se meten o utilizan este tratamiento, este mercado crecería $300 millones, solo con el 1%. O sea, fíjense el dinero que hay detrás de los tratamientos de la presbicia y el mercado que hay detrás de esto. Exactamente. Esto probablemente antes del artículo que acaba de salir de los desprendimientos de retina y bueno, ya veremos qué pasa después. Quizás baja, pero esto fue antes de eso. Y hay cosas nuevas, no quiero hablar de lentes intraoculares porque por supuesto que el mercado es enorme. Sí hay algunas cositas puntuales para presbicia. El tratamiento RID, que es el tratamiento diseñado por Damien Gatinel, que es para una paciente presbita hipermetrópico, que lo que hace es modificar la aberración esférica negativa de la córnea a través de Custom Q, que es una opción que tenemos en la plataforma de Alcon, y aumentando la profundidad de foco. Bueno, los resultados que muestra son muy buenos, tanto de lejos como para cerca. Y después, esto que es muy interesante, la empresa Allotex, que está creada por David Mueller, que es el ex CEO de Avedro, ¿sí? Ellos están haciendo unos inlanes, pero halogénicos. Como se acuerda el Raindrop que fue sacado del mercado, bueno, esto es muy parecido, pero de una córnea, de un material de una córnea. Aylin Aylich de Turquía está haciendo los primeros clinical trials. Este inlay tiene 3 milímetros de diámetro, 20 micras de grosor y genera un efecto refractivo de 2.5 dioptrías. Bueno, este video, a ver si lo puedo hacer pasar. Sí. La técnica es muy simple, hacemos un flap de LASIK. Fíjense, ahí toma con una espátula especial ese inlay y lo coloca en el lecho estromal. Una vez que lo acomoda, guiado por la pupila obviamente, se acaba la cirugía. O sea, es muy simple, es hacer un flap, poner el inlay y listo. Este producto, si todo anda bien, según los clinical trials, va a ser comercializado y de una córnea se puede sacar más de 20 inlays, ¿sí? Son procesados, después se moldean con, se moldea con excimer láser. Va a estar disponible empaquetado y uno lo puede usar por 24 meses. O sea, como un lente intraocular va a tener el stock y por 24 meses puede utilizarlo. ¿Cuáles son las ventajas? Que es tecnología aditiva, biocompatible, no generaría haze, no opacidades. Bueno, está moldeado, como les decía, por excimer láser. Es reversible porque se puede levantar el flap y se saca. Y lo que les decía, nos da 24 meses de posibilidades de usarlo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a contribuir a que este mercado de la refractiva crezca? Ya veíamos los números, veíamos lo que se viene en presbicia. Bueno, son varias cosas. El crecimiento global de la economía, las nuevas tecnologías, como les mostré, los mercados emergentes que crecen, las redes sociales, como les voy a mostrar más adelante, tienen un impacto tremendo en los resultados. La alta satisfacción de nuestros pacientes con los resultados y la prevalencia de la miopía, que viene, como ustedes saben, en aumento y para el año 2050 se espera que la mitad de la población sea miope. Eso también va a ayudar, por supuesto. Y empezando a pensar cómo responder esa pregunta que nos hacíamos de si a nuestros pacientes les llega de forma correcta la información, quiero mostrarles esto. MarketScope también hizo una encuesta donde se le consulta a los pacientes que se están por operar sobre el costo y los riesgos de usar gafas, lentes de contacto y operarse. Usar gafas tiene un bajo costo y no tiene riesgos.
Pero para el paciente, el costo de un lente de contacto es moderado y tiene bajo riesgo, pero la cirugía tiene un alto costo y un altísimo riesgo. Esto es lo que piensan muchos de los pacientes que se van a operar o que no se operan por esto, ¿no? Entonces, fíjense el concepto que tienen los pacientes y es un poco lo que creo que nosotros tenemos que cambiar de alguna manera. Estados Unidos o los americanos gastan 15 billones de dólares en la industria óptica, lentes, lentes de sol, gafas, lentes de contacto. O sea, duplica a lo que es hoy el mercado de la cirugía refractiva. Y si un paciente que usa lentes de contacto, gafas y lentes de sol o gafas de sol también recetadas, y se opera antes de los 30 años, se ha visto que tanto los costos directos como los indirectos, que es el tiempo que pierde para ir a la óptica, que pierde para ir al médico a recetar lentes, es no solamente una inversión médica, sino una inversión económica para un paciente operarse antes de los 3 años. Porque en todo ese periodo de tiempo, por estos costos directos e indirectos, termina gastando más dinero. Además de, por supuesto, el beneficio de salud. Y vamos a hablar un poquito de eso. Este trabajo a mí me gusta mucho mostrarlo porque el grupo de Price hizo una encuesta a pacientes de 3 años operados y les preguntaban cómo había funcionado el LASIK, si funcionaba mejor en realidad que los lentes de contacto, y el 97% estaba de acuerdo y muy de acuerdo que funcionó mejor el LASIK como método de corrección visual que el lente de contacto. Y cuando le preguntaban si recomendaría su método de corrección visual actual, los pacientes que se habían operado el LASIK, casi el 92 y 90% lo recomendaba a un familiar o un amigo, pero los pacientes que hoy usaban lente de contacto, menos de la mitad o apenas la mitad lo recomendarían como un método de corrección visual. Y eso es un dato. Si hablamos de cirugía refractiva, bueno, hay un montón de trabajos y artículos que podemos hablar de las tasas de satisfacción. No quiero tampoco ahondar mucho en esto por el tiempo. El tema de los riesgos, otro tema muy interesante. El doctor Dan Reinstein en una ECOS tuiteó esto, en realidad el Congreso tuiteó, como 1/3 de las visitas a la sala de urgencia oftalmológica están relacionadas con el mal uso del lente de contacto. ¿Cómo puede ser que en la industria del lente de contacto, de Vision Care, hayan de alguna manera manejado tan bien el mensaje que los pacientes crean lo que dijimos antes, que no tiene riesgo el uso del lente de contacto? Entonces, algo hay. O nosotros somos muy malos comunicando, o ellos son muy buenos, o ambas, no sé. En 2014 se calcula que 40 millones de pacientes había usuarios de lente de contacto y el 99% había tenido algún hecho, digamos, riesgoso, una mala conducta, llámese quedarse dormido con el lente, mal uso, etc. Este trabajo, si bien tiene unos años, el grupo de Mathers, está muy interesante porque muestra el riesgo de queratitis bacteriana en pacientes que se sometieron al LASIK y lente de contacto. Muy simple, 1 en 100 para el lente de contacto, 1 en 1250 para pacientes operados con LASIK. Este multicéntrico de Japón, que tomó casi 80.000 ojos, estudió retrospectivamente, 91% de los procedimientos fueron LASIK, más del 95% lograron el 2020, y ustedes saben qué número o cuál fue el número de complicaciones o el valor, porcentaje 0.5 de complicaciones en 80.000 ojos, principalmente relacionados con el flap, descentramiento, flap libres, pero en 80.000 pacientes, o sea, este número es ínfimo. Lo mismo, Optical Express, la cadena de clínicas en Gran Bretaña, presentó este trabajo, comparó el riesgo o la incidencia y los factores de riesgo de queratitis infecciosa en pacientes operados de LASIK y en PRK. Y estos muchachos operan y mucho. Fíjense que encontraron 26.000 casos en más de 500.000 operados con LASIK y 11 en más de 81.000. O sea, realmente, yo creo que, honestamente, viendo estos números, estamos hablando de 1 cada 21.000 para el LASIK y 1 cada 7.400 por PRK. O sea, es realmente números muy a favor de la cirugía y creo que debemos comunicárselo al paciente, debemos educar al paciente y esta es una de las claves, ¿sí? Otra clave es la comunicación. Si ustedes saben, cuando no comunicamos bien tenemos mayor riesgo a cosas como estas. Se hizo este estudio en donde se evaluó cuáles eran las principales causas de médicos cirujanos llevados a juicio. La mayoría de los pacientes operados por LASIK, en el 74%. La primera causa era una contraindicación, obviamente, un paciente que tenía las pupilas enormes o tenía un queratocono. La segunda era resultados en pacientes insatisfechos con los resultados por halos. La tercera eran pruebas o fallas en las pruebas prequirúrgicas. La cuarta era errores intraoperatorios, eso puede pasar.
Y la quinta era errores a la hora del follow-up, o sea, no controlar a sus pacientes, que el paciente no se sienta contenido, también fue una causa de demanda a los médicos. Y les voy a decir más, a ver si la tengo, no la tengo, pero los hombres teníamos además más riesgos de demandas. Exactamente, el hombre y el médico que había tenido ya una demanda previa también tenía más riesgo, y después el sexo masculino es otro factor de riesgo para sufrir más demanda, probablemente por la empatía de ustedes, las mujeres, mejor que nosotros. Rápidamente y para terminar, tenemos que ir a volvernos premium, que significa no significa ser inaccesible, sino cambiar nuestra forma de trabajo. Y acá encontramos también 3 pilares básicos: información estructurada, resultados superlativos y conocer a nuestros pacientes, conocer a la audiencia a la cual nos dirigimos, que difiere mucho al paciente de cataratas o de un multifocal. Con lo primero, manejar la Big Data y la inteligencia artificial. El grupo de Zaldívar está trabajando con Rebuy, que es un sistema de expediente electrónico que va a combinar Big Data, inteligencia artificial y medicina colaborativa para recabar datos y poder trabajar con eso. Creo que es lo que se viene también. Este trabajo que nos habla de cómo la inteligencia artificial podría predecir los resultados, la eficacia en cada paciente de acuerdo a datos demográficos, biométricos y preoperatorios. En cuanto a los resultados superlativos, la cirugía customizada con las diferentes plataformas es la elección, creo. Tenemos que customizar la cirugía para cada uno de nuestros pacientes, esa es la clave. Si ustedes ven en el portfolio de Alcon, que es el que yo puedo hablar por mi experiencia, cómo ha ido evolucionando, primero con el estándar, después con guiado por frente de onda, guiado por topografía y contura, y ahora estamos hablando del ray tracing, que es literalmente reproducir todo el ojo del paciente con biometría, cara anterior, cara posterior, y en base a eso personalizar los tratamientos. ¿Sí? Personalización total, como les decía, con toda esa data. Y lo último, entender a nuestros pacientes. Ustedes saben que la mayoría de los pacientes de cirugía refractiva con láser son millennial, que es la población que más creció en Estados Unidos. Y el millennial, fíjense, en el caso del trabajo les mostraba de la gente de China, el 42% de ese millón de ojos eran estudiantes, o sea, eran estos millennials. Piensan muy distinto a un baby boomer, por ejemplo, y creo que nosotros como cirujanos también tenemos que pensar en eso. Se basan mucho en la parte social, lo que decía redes sociales, el dinero importa mucho para un millennial a la hora de operarse, y el tema de las experiencias. Todo se basa, o la gran mayoría, en vivir la experiencia, o la experiencia que vayan a vivir a la hora de operarse. El 80% de este grupo etario dijo que el uso de lentes aéreos le impedía o le perjudicaba en su estilo de vida, ya sea para hacer deportes, para salir, para viajar, por este tipo de cosas. Y el 62% se operaba por conveniencia. Solo el 23% de los pacientes se operaría solo por una cuestión de apariencia, fíjense qué interesante, y el 15% por ambas. Y lo último, sepamos que el 80% de los pacientes millennial van a compartir información médica en sus redes sociales. Eso puede ser muy bueno, o a veces también puede jugarnos en contra. El 90% usa las redes sociales para encontrar información, y el 40% usa las revisiones online de médicos, instituciones o cirujanos. Las claves del éxito: innovar para ofrecer las últimas tendencias en tratamientos, tecnología para obtener estos resultados superlativos, y la comunicación para entender qué quieren nuestros pacientes. Si aplicamos esto, sin duda, el futuro para la cirugía refractiva es más brillante que nunca. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por el tiempo.